ampliaron la cantidad de puestos para contratar, y eso es lo más importante, principalmente cuando se habla de gobiernos locales y demás entidades públicas. Y entonces no tener un presupuesto es fatal, no tener un presupuesto acorde, y cuando una municipalidad, por ejemplo, se pelea el Consejo Municipal y no logran el acuerdo de aprobación del presupuesto, Contraloría le dice, lo siento, utiliza el presupuesto del año anterior. Eso causa pues problemas en cuanto a su accionar. Y entonces vemos que el presupuesto se ha utilizado como una herramienta de planificación, pero recordemos que el presupuesto lo que ve es un año nada más, y de ahí no sabemos qué va a pasar más adelante. Tenemos plata para invertir en puentes, tenemos plata para arreglar la Platina, tenemos plata para arreglar estas calles, hacer un edificio, hacer una asamblea legislativa nueva. Eso es lo que normalmente nos interesa, pero en el mundo actual el tema de sostenibilidad a largo plazo es importante. Por ejemplo, cuando vemos que nuestros puentes están sustituidos por puentes Bailey, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué una solución temporal se convierte en una solución permanente? Lamentablemente nos estamos llenando de puentes Bailey, no solamente como infraestructura, sino en un montón de situaciones que nos dan esa solución temporal, pero que se convierte en una solución permanente. Y yo como costarricense no quiero más puentes Bailey como solución permanente dentro de nuestra sociedad. Y si vemos, por ejemplo, lo que sucedió ayer en San Carlos, que de paso felicitamos a los sancarleños que están cumpliendo 100 años, igual a la colega nuestra de doña Olga, que es de esa región. Cuando vemos que cae una vagoneta dentro de un hueco, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con esa infraestructura? ¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde están esos recursos necesarios para dar el mantenimiento? Porque la gente nada más se acordó de hacer la infraestructura, pero no se acordó de hacer el mantenimiento y la sostenibilidad de esa infraestructura. Y entonces necesitamos amigos que nos regalen un puente como el de Tempisque, y cuando ya no queremos ese amigo, entonces ya se hace un ex amigo y conseguimos otro amigo para que nos haga un estadio, ¿verdad? Y entonces dentro de 20 años tendríamos que buscar otro amigo para que nos dé otro estadio, ¿verdad? Y entonces esa es la problemática que tenemos dentro de nuestro sector público, y tenemos que solventar ese problema. ¿Por qué? Porque cada vez las entidades públicas y organismos internacionales, donantes, prestatarios, ya están tocando los tornillos. Hace 20 años, cuando teníamos, un poco más atrás, cuando teníamos el AID, todo era el AID. Denos plata, denos plata, denos plata, y nos decían, ya se va a ir el AID, se va a ir el AID, se va a ir, y se fue, y se terminó esa llave. Y así nos está pasando con muchos recursos que están a nivel internacional, que se nos están yendo de las manos, porque no tenemos realmente una sostenibilidad a través de los estados financieros que muestren nuestras instituciones ejecutoras. Y entonces tenemos necesidad de transparencia del sector público. Necesitamos que nos rindan cuentas, y un tema muy importante, aprender a tomar decisiones sobre estados financieros. Digo aprender porque realmente no tomamos decisiones sobre estados financieros, simplemente cuánto dinero hay, cuánto dinero nos va a entrar, cuánto vamos a gastar y cuánto nos va a quedar al final. Y cuando uno pregunta cuál es la medida de una institución que haya hecho bien las cosas en el periodo, dice si logra el 100% de los ingresos y el 100% de los gastos, aunque no indica eso necesariamente que el impacto de esa entidad es sostenible en el tiempo. Simplemente si presupuestó 100 de ingresos y presupuestó 100 de inversión y de gasto corriente, está una entidad en una posición muy buena porque ejecutó el 99.99% de su expectativa presupuestaria. Y así vemos, por ejemplo, que entonces sale un diputado diciendo es que no le vamos a dar recursos al Ministerio de Seguridad porque no ejecutó 16.000 millones en el año 2010 de su gasto. Pero no solamente es ejecutar el gasto, es la calidad del gasto y en qué se está invirtiendo. Y si no tengo el dinero para cubrir esos 16.000 millones, mejor no lo hago, simplemente no hago esa inversión. Entonces aquí hay un tema muy importante de por qué es la necesidad de estos estados financieros y poder tomar una decisión sobre ellos. También nos hemos encontrado que hay algunos argumentos en contra de aplicación de normas de NIGSP. Algunos argumentos es muy difícil de aplicar, muy difícil de comprender, no hay recursos para poder hacer la implementación, mejor algo más fácil, no nos compliquemos y al final queremos seguir siendo el país más feliz del mundo, del pura vida. O sea, no tenemos que buscar las soluciones más fáciles, ni decir, mira, como ese libro grueso, que ya son 2 tomos, ya es muy complicado, mejor hagamos nuestras propias normas, hacemos un compendio de cosas más fáciles de aplicar, pero que en términos generales lo que estoy haciendo
es acomodando lo que me interesa y lo que no me interesa. Entonces, cualquier cuerpo normativo contable que nosotros quisiéramos aplicar, ese tiene que ser aplicado en forma rigurosa, tiene que tener normas claras, tiene que tener normas de aplicación concreta y que no sea a voluntad del contador y que cuando cambie el contador no cambie los principios de la entidad. Entonces, querer buscar lo más fácil no es la solución para presentar el estado financiero. Mejor, si es esa la solución o eso es lo que se ha buscado, mejor no hacer nada, mejor quedarnos como estamos porque no vamos a mejorar en la calidad de información financiera. Realmente necesitamos las normas de información financiera y en el caso del sector público, pues hay un cuerpo normativo definido para el sector público que podrá requerir algunos ajustes en su implementación, pero esa es la base sobre la cual nosotros tenemos que desarrollar todo el tema. Entonces, aquí hay varios aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ha habido dificultades, por supuesto, en el proceso de implementación en NIC-SP. La primera, y lamentablemente, es que el Ministerio de Hacienda en forma integral no está comprometido con este proyecto. Puede ser que Contabilidad Nacional sí lo esté, pero integralmente el Ministerio de Hacienda no lo está. No lo está porque si lo estuviera, presupuesto se reuniría con contabilidad para homologar el catálogo presupuestario con el contable. Civinet se sentaría con contabilidad para ver cómo resuelve necesariamente a muy corto plazo el tema de control de activos fijos. También se sentarían internamente a definir algo muy importante para el consolidado del sector público, que es la nomenclatura institucional de 5 dígitos que se definió en el Plan General Contable. Esas cosas están ahí pendientes, puede ser que se han dado acercamientos. Y otro aspecto que no se ha hecho es una buena coordinación con la Contraloría General de la República en términos de fiscalización, porque de una u otra forma pues tienen que ver en este tema. Y esos aspectos uno los ve cuando no hay recursos suficientes para poder capacitar. El liderazgo que ha llevado el Ministerio no es el idóneo, no es el que se requiere para este tema. Cuando se hacen consultas sobre la aplicación de ciertas normas no hay una respuesta concreta o la respuesta es todavía no se ha definido, todavía no se ha definido. Aspectos tan importantísimos como el consolidado que pueda realizar una entidad que tiene entidades adscritas, no se ha definido absolutamente nada. Una municipalidad que tiene que consolidar con los comités cantonales de deportes cuáles son las reglas, pues no ha habido una directriz en ese sentido y ha habido una falta realmente de apoyo integral del Ministerio de Hacienda en el compromiso de este proceso de implementación. Y la segunda parte es coordinación institucional de los actores. ¿Cuáles son los actores principales? Evidentemente el Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y muy importante este Colegio de Contadores Públicos. Necesitamos que esa coordinación sea lo máximo porque nosotros tenemos el tema técnico, el tema de logística, somos los líderes en este país en la capacitación de NIC-SP y eso realmente las cifras así lo dan. Hemos liderado el proceso de capacitación a todo nivel. Todo el cuerpo de instructores del Colegio de Contadores Públicos prácticamente ha cubierto el 95% o prácticamente el 99% de todas las instituciones públicas. Por lo menos algún funcionario de cada una de las instituciones públicas de este país ha recibido algún curso de todo el cuerpo docente e instructor del Colegio de Contadores Públicos y es algo que tenemos que fomentar y es algo que podemos facilitar en una coordinación muy importante, principalmente cuando vienen directrices o resoluciones que de una u otra forma uno nos deja mucho que pensar en cuanto a la comparación de lo que dice la directriz con lo que dice la normativa contable. Y aquí hay algo muy importante, el sector público tiene que dejar de pensar en lo que se llama estructurar todo lo quiere estandarizar. Y en el tema de normas no es una estandarización, lo que se busca es principalmente que cada entidad decida ciertos aspectos porque es la mejor forma de presentar la información financiera y eso es lo que hace comparable. Cuando yo le digo y cuando yo quiero decirle a todas qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, qué tienen que aplicar, estoy eliminando el tema de comparabilidad porque lo que estoy haciendo es una estandarización. ¿Y por qué la estandarización? Porque me sirve para que todo el mundo me reporte en este mismo formato, lo sume y lo presente en un resumido total. Y realmente las normas no están diseñadas para hacer una estandarización, sino una comparabilidad dentro de la información financiera o contable. También ha faltado en algunas instituciones públicas el compromiso particular del jerarca de la institución. Hay instituciones que sí, que el jerarca apoya, otro dice, díganme lo que ocupan y ustedes lo hacen. Otros realmente no le han puesto ni atención. Y cuando uno ve entidades públicas que llevan la contabilidad en Excel, uno dice, ¿dónde está el interés por presentar información clara, transparente, con control de calidad, con el tema de control interno? No lo hay.
Y no estamos hablando de entidades que llevan 100 millones, estamos hablando de entidades muy particulares que pueden llevar 12.000 millones de colones y las llevan en Excel. Y uno se asusta cuando uno ve esos temas y uno pregunta ¿por qué no se ha hecho un esfuerzo para tener un sistema informático que permita un mejor control interno? Otro tema muy importante es la herramienta informática. La complejidad que se había hablado anteriormente sobre es que es muy complejo y no apliquemos, también tiene que ver con que no tenemos herramientas informáticas. Pero aquí no es que el ministerio tenga que dar una solución informática a todas las entidades públicas, porque eso va a ser un proyecto que va a solventar la necesidad de algunas, pero no de todas. Por ejemplo, una municipalidad no podría utilizar SIGAF. O sea, no podría utilizar, ¿por qué? Porque el tema de ingresos es diferente, la forma en que se tratan los ingresos es diferente y su complejidad como tal es totalmente diferente. Y entonces hay soluciones que sí se le pueden dar a entidades muy pequeñas con una herramienta como tal, pero esas herramientas son muy costosas, la licencia es muy costosa, tampoco no hemos resuelto el tema de conectividad, de acceso a la base de datos, de la velocidad con que se va a acceder a esas bases de datos. Entonces, aquí más que pensar en darle una herramienta a los ministerios o darle una herramienta específica a una entidad, lo que tenemos que diseñar es realmente cuál es el sistema informático que queremos. ¿Por qué? Porque en este momento todo el mundo anda dando tumbos. Mira, queremos un sistema, las entidades tienen dinero para comprar un sistema, pero cuando se le pregunta a las desarrolladoras de software, ¿tiene un sistema? Dicen sí a todo. Sí, este cumple con IGCP, cumple con todos los requerimientos, pero a la postre probablemente no. Y entonces vamos a estar en una nube buscando un sistema ahí que nos dé esa solución y al fin y al cabo puede ser que no. ¿Y por qué? Porque necesitamos que haya una estructura, definir cómo tiene que ser la base de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ayer en un curso veíamos el tema de flujo de efectivo. En el flujo de efectivo yo tengo que separar lo que son cuentas por cobrar de bienes y lo que son cuentas por cobrar de inversión. De consumo, perdón. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar cuáles son los pagos que yo he realizado con la parte de inversión y con la parte de proveedores de gastos. Y entonces un sistema de cuentas por pagar que no me lleve a la separación de un proveedor de cuáles son de compra de activos y cuáles son de consumo, me va a dificultar a la hora de elaborar el flujo de efectivo. Y también hay un tema de confusión, ya para ir finalizando con el tiempo y no pasarnos, ¿verdad? Hay confusiones en cuanto a metodología, en cuanto a aplicación, en cuanto a aspectos importantes. Por ejemplo, con solamente citar un caso, el catálogo contable tiene la parte de propiedad de inversión, solo se puede aplicar de acuerdo al plan general contable el método de costo, pero extrañamente el método de costo tiene cuentas ahí de revaluado, cuando el método de costo no tiene cuentas de revaluado y no podría tener metodología de revaluado. Entonces hay una confusión de cuál es el método que tiene que ser aplicado en propiedad de inversión, método de costo, porque incorpora cuentas de revaluado. ¿Qué necesitamos? Coordinación institucional. Hablo sobre algunas instituciones particulares, Contraloría Nacional, Contraloría de la República, y el Colegio de Contadores Públicos está en la mayor disposición de colaborar, de estructurar, de planificar todo este tema y hacer todo un enlace en todas las entidades que requieren este proceso. Tenemos que desarrollar una visión, no el software, pero sí una visión de una herramienta informática para el sector público que nos permita que los actores puedan tener ese hilo conductor en el desarrollo de la herramienta informática. Y muy importante, el apoyo total del Ministerio de Hacienda y específicamente del Ministro de Hacienda. Si no tenemos eso, realmente no vamos a poder llevar a cabo este proceso. Y en cuanto al último tema que sí quisiera comentar, es que hay una fecha fatídica que es el 2 de enero del 2012. Eso es como la fecha cuando dicen en el 2000, en el nuevo siglo, termina la vida humana, termina el caos y de ahí no hay vida. O cada vez termina el calendario maya, es la fecha fatídica. No pensemos en esa fecha fatídica como que vamos a llegar ahí, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa? Llegó el 2000, no pasó nada. Llegó el fin del calendario maya o va a llegar y no pasó nada. Probablemente el 2 de enero del 2012 va a llegar y no va a pasar nada. Pero no es tanto una fecha, pensar en esa fecha como tal, sino es qué estamos haciendo para poder lograr el objetivo final, que es la implementación en IGCP. Se ha hablado de pasar la fecha, que es razonable, pero pasar esa fecha tiene 3 consecuencias. Uno, los que están próximos, entidades que yo conozco que ya están próximas a poder tener todos los argumentos para poder implementar en IGCP, sería un desaliento. Segundo, los que están a medio camino también sería un desaliento, y los que no han hecho nada sería un premio. Entonces hay un tema ahí que tenemos que balancear en todo este aspecto. Muy buenos días.
Vamos a disponer de 30 minutos para el desayuno.